Hablando de nuestro caso, como mencionaba el doctor Hakim, lo más frecuente es el trauma craneoencefálico y en este caso traemos el caso de un paciente masculino de 42 años, inicialmente era un paciente NN, no había sido identificado y fue encontrado en vía pública, inconsciente con múltiples heridas. Llamaron al servicio de emergencias y llegó el sistema de emergencias de primeros auxilios, encontraron un paciente masculino tirado en el suelo, sin respuesta, con un Glasgow de 8, con estigmas externos de trauma craneoencefálico y por esta razón lo trasladaron directamente hacia nuestra institución para evidenciar o evaluar qué era lo que había pasado. Entonces, inicialmente y considerando lo que vemos aquí, teniendo en cuenta lo que presenta el paciente, entonces, considerando la enfermedad actual, ¿qué opinan ustedes en cuanto a la clasificación del trauma en este paciente? Perfecto, estos son casos reales de pacientes que hemos tenido, son escenarios completamente naturales, que no llegan solo pues a la Fundación Santa Fe, sino les va a llegar también al rural, ¿no? Independientemente de donde hagan su rural, les prometo que les va a llegar un trauma craneoencefálico. Por eso la importancia de empezar con trauma y hacer énfasis en los casos clínicos. Listo, sigamos. Entonces, continuando. Parte de lo que se hizo con el paciente apenas llegó fue asegurar la vía aérea y realizar una intubación orotraqueal en la escena. Yo les pregunto con respecto a la intubación prehospitalaria, ¿qué es lo que opinan ustedes? Si debieron de usar cánula de alto flujo, si se debía asegurar la vía aérea como medida fundamental, si la intubación orotraqueal fallida aumenta el riesgo de la mortalidad y en estos casos es mejor no intentarlo, o si en su defecto era mejor poner Venturi como opción inicial en lugar de asegurar la vía aérea con intubación orotraqueal. Entonces, continuando con el caso. ¿Por qué, Juanfer, y por qué esta pregunta es relevante? No responderla, pero ¿por qué hicimos hincapié en la vía aérea? Si nos vas dando algún comentario al respecto. Claro, acuérdense que dentro de los que han visto y han leído ATLS, siempre la prioridad, siempre para que usted tenga cerebro que tiene que tener. Y uno tiene que saber cuándo y en qué momento se pierde la protección neurológica de la vía aérea. Y de eso depende cuando lo intubemos, porque ustedes pueden hacer todo lo demás, pero si no aseguramos una vía aérea en su momento indicado, ¿sí?, no vamos a tener paciente. Entonces, es lo primero. Y el doctor aquí me decía aquí, bueno, y si no saben intubar, ok, si no saben intubar, hay otras cosas que pueden, mientras tanto, asegurar la vía aérea, pero por eso es importante. Perfecto. Igual tendremos la oportunidad de responder, digamos, en detalle o la explicación, digamos, ya académica de cada una de las respuestas. ¿Listo? Digamos. Continuando. Cuando el paciente llega a nuestra institución, encontramos un paciente que tiene claramente estigmas de trauma externo. Vimos que tenía ojos de mapache, el signo de Barrel, un RAS-5, postura indiferente e isocoria hiporreactiva, que son los hallazgos que vemos acá. Entonces, esto era lo que encontrábamos, los ojos de mapache, el signo de Barrel, que es una quimosis retroauricular, paciente intubado, llegó así desde la escena, y las pupilas en ese momento las encontrábamos de esta manera. Siendo así, que les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que les lleva a sospechar los hallazgos del examen clínico al momento del ingreso en el paciente? ¿Qué era lo que ustedes apenas reciben un paciente así que piensan como médicos generales? Si tiene una fractura de base de cráneo, si tiene un hematoma intracerebral, si tiene una hemorragia subaracnoidea, si está cursando con epidural o en su defecto si son todas las anteriores, ¿qué es lo que les llama a ustedes y qué sospechan con el abordaje inicial? Claro, hacemos mención que es en el examen físico, ¿sí? O sea, de lo que ustedes están viendo en el paciente, retrocedamos una y que les llama la atención, mejor dicho, ¿qué pueden deducir de lo que ven en el paciente? Recuerden que siempre el examen físico es una labor de pesquisa de lo que ustedes, el paciente, sin hablar de alguna manera, les pueda transmitir o sospechar. Eso nos permite anticipar distintas situaciones y esta pregunta pretende evaluar eso. Pasemos, pongamos la pregunta nuevamente, Gabriel. Entonces, listo. Posterior a esto, estas son las tomografías del ingreso. Apenas el paciente ingresa, realizamos una tomografía de cráneo. Estos son los videos para que ustedes los puedan analizar. No puedo pararlo, pero tengo aquí en esta diapositiva a continuación los hallazgos más relevantes que podemos encontrar. Es una tomografía con muchos hallazgos. Bueno, ese TAC es, mejor dicho, es todo lo que uno tiene que saber de trauma en imágenes, se resume en esa tomografía.
tiene todo lo que necesitamos. Yo pienso que por eso yo creo que escogimos ese caso, Gabriel. Tómense el tiempo a analizarlo, de echarle un vistazo, de preguntarse en qué es lo más llamativo, qué es lo más urgente. En muchos de los sitios donde van a estar ustedes no van a tener de pronto un acceso inmediato a una tomografía, pero empieza uno a preguntarse cosas. Ese trauma que les llega al centro de salud, ¿todo requiere un TAC? Si no tienen TAC, ¿qué estrategias pueden utilizar? ¿Qué importancia tiene el TAC? ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes? Obviamente va a haber una charla por una neuroradióloga experta de los hallazgos más relevantes, pero creo que en el punto en el que están, ustedes tienen la capacidad de distinguir los hallazgos más relevantes en una imagen para por lo menos pensar en qué es lo que sigue o qué va a requerir este paciente tempranamente. No sé, doctor Hakim, usted que recibió tanto trauma en el hospital militar, ¿cuál era la lesión más frecuente que usted veía en tomografía? Que recuerda que… Yo creo que la lesión más frecuente no es un epidural, yo creo que son contusiones, así en chiquitas, hemorragia subaracnoidea. Pero ya en trauma severo, yo creo que antes de ver un hematoma, estoy diciendo por experiencia, no por basado en estadísticas, que yo creo que es más común tener contusiones, hemorragia subaracnoidea antes de un hematoma epidural. Yo no, bueno, ya dije que era un hematoma epidural, no sé si no debí decir, pero todos los que están aquí, si no, pues ya saben que eso es un hematoma epidural. Lo grande que ven ahí, y ahora les van a explicar por qué es un epidural y no un subdural. Pero eso es así. Bueno, doctor Mejía, nos acompaña el doctor Juan Armando Mejía, quien es mi profesor, experto cirujano vascular y bueno, todos los hallazgos vasculares, incluyendo los hematomas, ¿no? Son hallazgos producto de una lesión vascular. No sé si, ¿qué comentario en relación a la tomografía, doctor? O sea, ¿qué tan probable es que un hallazgo en una tomografía requiera una cirugía de manera temprana? ¿Cuál es la función del neurocirujano en las primeras horas de un trauma o no tiene una función fundamental? Sí, quisiera hacer un comentario antes de darte a decir la respuesta. El epidural tiene dos episodios, uno que pierde la conciencia, el vector de fuerza o la fuerza del trauma que pasa por el diencéfalo pierde la conciencia. En ese momento el paciente se le fracturó el cráneo, ahí está la meningia media, lo que llaman la famosa 100 aquí en este lugar, aquí, pero sabemos que anatómicamente no se llama 100 sino región temporal. Este hueso es delgado. ¿Por qué es delgado? Porque el músculo temporal ha adelgazado no lo deja crecer y esto es delgado, aunque tenga músculo temporal. Se rompe la meningia media, ¿por qué? Por el vector de fuerza pasa al diencéfalo, pierde la conciencia y el paciente llega a urgencias normal, despierto, y luego pierde la conciencia porque ya se está haciendo el hematoma epidural. Bien, en cuanto a las tomografías hay que tener en cuenta una cosa, de que los hematomas epidurales, uno tiene que mirar dos o varias cosas. Excúseme, me voy a extender un poquito si me permite, si me da permiso. Si hay un hematoma parietal, no es de la meningia media, es del diploide, o la rama distal de la meningia, pero lo más seguro es que sea del diploide, sea el grosor, está sangrando desde el diploide. Ese hematoma se puede formar dentro de las primeras 24 horas. En cambio, un hematoma epidural se forma arterial, desde luego, el diploide es sangre venosa, pero el hematoma epidural se forma arterial, se forma dentro de las primeras 8 horas. Entonces uno no puede decir, este paciente lo dejo y le doy salida inmediatamente, no, hay que verlo mínimo 12 horas. Esa es una cosa muy importante. Ahora, ¿qué debe ver uno en una escanografía? En escanografía hay que ver las fracturas, hay que ver la parte ósea. Aquí vemos, por ejemplo, que el hematoma está bien arriba, muy posiblemente es por la fractura que ustedes ven en la mitad, ¿verdad? Uno dice, ¿cuánto lleva de trauma? Este trauma, entonces tuvo que ver, que como es tan severo y en corto tiempo, es arterial. Si se demora 24 horas, es del diploide. Okay.
doctor. Muchas gracias. Sigamos. Continuando, como decía el doctor Mejía, bueno, aquí lo primero que tenemos es una tomografía de cráneo, tenemos una ventana de parénquima, una ventana ósea. En la ventana ósea que tenemos acá encontramos una fractura lineal a nivel parietal derecho, y en los cortes axiales vamos a encontrar que hay un hematoma epidural de la convejidad derecha, tiene múltiples contusiones a nivel bifrontal, tiene una hemorragia subaracnoidea traumática, tiene un hematoma subdural hemisférico izquierdo laminar, y en el corte coronal podemos encontrar el mismo hallazgo del hematoma epidural, la hemorragia subaracnoidea traumática, las múltiples contusiones que vamos a nivel frontal, bifrontal y sobre todo también en temporal izquierdo, que son las que vemos acá. Listo. Con todo esto que vemos acá, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más les llama la atención, qué es lo más relevante en el abordaje con la tomografía? Ya viendo las imágenes, ¿qué es lo que ustedes más se preocupan o qué es lo que más les llama la atención? La fractura, la hemorragia subaracnoidea, el epidural, todas las anteriores. Con esto, ¿qué es lo que ustedes harían o cómo abordarían? Y de la misma manera, ya teniendo el paciente que les llega por urgencias, que ustedes lo reciben con los estigmas de trauma que ven, con los hallazgos al examen clínico y con lo que encuentran en las imágenes, ¿cuál es la conducta como médicos generales? Inicialmente ustedes desde urgencias, ¿qué es lo que harían? La analgesia intravenosa, los electrolitos, el hemograma, la resonancia y lo dejan en observación. Hacemos el ABCD, una tomografía para clínicos y lo pasamos a reanimación. El ABCD, una tomografía de cráneo, de columna cervical para clínicos de rutina, control de presión arterial, terapia hipertónica, o en su defecto el ABCD, la resonancia, unos laboratorios de ingreso, solución salina normal o lactato y observación en el área de hospitalización general. Dejemos ahí un segundo porque la pregunta requiere su análisis. Pero la idea es que eventualmente con las charlas que da Juanfer, que da Edgar, que da Sofía de neuroradiología, pues podamos responder muchas de las preguntas que están acá. O sea, no se afanen si hay algún detalle puntual que tienen dudas, porque la idea es que podamos y que ustedes al final del módulo puedan responderlas. Ya en este punto saben mucho del paciente, ¿no? Saben por qué llegó, el examen físico ya lo tienen muy claro, ya ha habido un abordaje inicial, tienen una imagen, o sea, ya pueden llegar a empezar a tomar conductas y esto ocurre en cuestión de minutos, ¿no? Sí. O sea, si llega una institución con tomografía, seguramente el TAC lo tienen desde el ingreso a los 10 minutos y empiezan a establecer sus prioridades dentro de la atención primaria para un paciente con un trauma craneoencefálico. Lo que nosotros hicimos ya después de esto, interconsultaron a neurocirugía, nosotros fuimos, atendimos al paciente y consideramos que por los hallazgos, por el trauma, por el cuadro clínico presentado, la conducta a seguir era la siguiente, fue que hicimos una cirugía de urgencia, se hizo un drenaje del hematoma epidural, posterior a esto el paciente fue llevado a una vigilancia en la unidad de cuidados neurointensivos, se tuvo sedación como medida de neuroprotección y se tomó una tomografía de control a las 24 horas. Esta es la tomografía posoperatoria. En estos casos, pues llama mucho la atención de que podemos encontrar que lo que viene siendo el hematoma epidural, se ve el cambio posquirúrgico, se ve el adecuado drenaje, pero si vemos lo que son las contusiones que el paciente tenía previamente, aumentaron. Claramente esto presenta un pronóstico muy reservado para el paciente, encontramos que ya las contusiones son de muchísimo mayor tamaño y de igual manera empiezan a colapsar los ventrículos, que previamente, si se fijan, se encontraban bien en las tomografías. Entonces, cuando hacemos una comparativa del pre y el posoperatorio, vamos a encontrar estos hallazgos, se ve el adecuado drenaje del hematoma epidural, que era la lesión ocupante más grande que tenía el paciente, que incluso estaba colapsando el ventrículo lateral derecho, pero las contusiones que tenía previamente fueron aumentando, incluso el subdural se mantiene, hubo drenaje ya a ventrículo, entonces todo esto pues presenta un pronóstico muy reservado para el paciente. Continuamos vigilando al paciente, estuvo en la neuro-UCI, durante 3 semanas el paciente estuvo hospitalizado, tuvo una evolución muy favorable, pero durante la estancia hospitalaria presentó neumonía asociada al cuidado de la salud, procedió a un cuadro de sepsis, falla multiorgánica y en horas de la madrugada, a las 3 semanas, el paciente falleció por un paro cardiorrespiratorio, una falla multiorgánica. Retomando las preguntas, la primera que veíamos es cómo clasificamos el trauma.
La clasificación es de severo, como veíamos en la charla del doctor Ramón, pues lo primero que vamos a ver es la escala de Glasgow. Entonces nosotros vamos a encontrar la apertura ocular, la mejor respuesta motora y la mejor respuesta verbal. Recordar que el Glasgow tenemos que clasificarlo en relación a lo que mejor encontremos al paciente. Tenemos que hacer un examen motor bilateral, tenemos que tener en cuenta cuál es la mejor respuesta, porque esto es lo que nos va a avisar qué es lo que tiene el paciente y según esto vamos a definir una conducta a seguir. Entonces vamos a tener en cuenta, igual yo sé que ustedes ya se lo saben muy bien, lo que es si es una apertura espontánea, con el llamado al dolor o si no hay respuesta, si obedece comandos, si localiza el dolor, si tiene un retiro del dolor, si decortica, si descerebra, si no hay ninguna respuesta, si está orientado, si está confuso, si tiene palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o ninguno. Y a veces tenemos la confusión de que podemos ver que está la clasificación de Marshall, de Rotterdam, de Helsinki, pero lo que nosotros vamos a ver para categorizar si el trauma es severo, moderado o leve es la escala de Glasgow que vemos acá. Entonces recordarlo, cómo clasificarlo, porque eso es lo que nos va a permitir, como bien veíamos, si intubábamos al paciente o qué era lo que íbamos a hacer en relación al manejo subsecuente. Una pregunta, por ejemplo, Alexandra Ramos, ¿está por acá? Alexandra, si este paciente, como nos dice el doctor, llegó con un trauma craneoencefálico con un Glasgow de 12, pero se cayó un cuarto piso, ¿le cambiamos el Glasgow o lo definimos como severo? Vayan pensándolo, porque aquí ya le está pensando, pero siguen ustedes. Es importante, porque es una cosa frecuente. ¿No? El paciente llegó, Glasgow de 13, 14, pues se cayó de un octavo piso. ¿Lo clasificarías diferente? Hola doctor, yo soy Alexandra, soy interna de acá de los Andes. Pues consideraría que como tal, de acuerdo a los criterios de clasificación del Glasgow y demás, aunque así haya caído de un cuarto piso, pues por el momento los criterios le dan una puntuación de 12. Perfecto. Eso es muy importante porque con frecuencia nos llaman, no, es que el paciente está en Glasgow, entraron un craneoencefálico severo, porque fue severo el totazo, pero el paciente está… De acuerdo. Pero sí es importante anotar el mecanismo del trauma, porque eso nos puede dar otra sospecha, otra cosa. Pero sí, yo siempre les pongo la trampa, ¿no? O sea, ¿cómo fue el accidente? No, accidente de tránsito. Mira uno el tag, mire ese epidural, subdural, y hago como énfasis en todo lo grave, y el paciente está en Glasgow de 15. ¿Y cómo está cómo lo clasificas? Y la tendencia usual es decir severo por la imagen, por el mecanismo, y no, el Glasgow. ¿Cómo está ahorita? No importa lo severo de la imagen, no importa de si se cayó de un avión, no importa, lo importante es el Glasgow. Y bueno, la mayoría respondieron muy bien, severo. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Vamos a la respuesta de la segunda. Entonces, pongamos la segunda en el resultado de lo que contestaron respecto a la vía aérea. La gran mayoría colocaba que asegurar la vía aérea es fundamental en el trauma craneoencefálico. Y ahora Gabriel explique brevemente la respuesta. Entonces, lo que nosotros veíamos en este paciente fue que fue encontrado en vía pública y tenía un Glasgow de un trauma severo. Entonces estábamos con un paciente que no estaba en un adecuado estado neurológico, no tenía un adecuado patrón respiratorio, tuvo un trauma severo, y lo que nos dicen las guías de ATLS y lo que recomienda la Brain Trauma Foundation es que en estos casos no importa qué hagamos, si tenemos en cuenta el ABCDE, tenemos que asegurar la vía aérea. ¿Cómo es la mejor forma de asegurarla? Y asegurarnos que el paciente tenga una oxigenación del 100% haciendo una intubación orotraqueal. Entonces, y si tenemos en cuenta el algoritmo de CIVIC, que es de parte de Global Neuro con la Brain Trauma Foundation, lo que nos están diciendo es que lo que tenemos que tener en cuenta en un nivel 0, que son las medidas básicas de atención del trauma craneoencefálico, es que el paciente, si bien tiene que ingresar a unidad de cuidados intensivos, elevar la cabecera, tener analgesia, sedación y demás, lo más importante es una intubación endotraqueal y una ventilación mecánica. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener una adecuada oxigenación y tiempo de cerebro, pero también el oxígeno de cerebro, y vamos a cuidarlo de una buena manera. Si tenemos hipoxia cerebral, vamos a tener un déficit neurológico que puede ser letal para el paciente en estos casos. La tercera pregunta. Muy bien, vamos a la respuesta de la tercera. ¿Qué respondieron ustedes? Un segundo.
Hay una pregunta que me estaban haciendo y es que si el paciente llegó porque convulsionó en la ambulancia, llegó en un posictal y el Glasgow del posictal le dio 5, ¿lo intuban o no lo intuban? Levante la mano, ¿cuánto lo intubarían? Ok, si me pasa me voy por este lado. Siempre es preferible intubar, proteger la vía aérea, y si acaso después se extuba. ¿Cuántas veces nos ha pasado que intubar un posictal? Pero es mejor que esté intubado el posictal y no que esté de pronto lleno de… Aseguren la vía aérea. Asegurar la vía aérea. No tiene ningún problema quitarle el tubo después, Exacto. pero asegurando que ese paciente vomite y broncoaspire, pues el Glasgow ya todo se va para el suelo. Bueno, tercera pregunta, la mayoría respondieron fractura base de cráneo porque hacía referencia a los signos descritos. Digamos que es imposible en los signos del examen físico, bueno, si quieres responde Gabriel. No, profe. No, que es imposible determinar hematoma intracraneal o hemorragia subaracnoidea, es imposible, ¿sí? O sea, los signos demuestran o sugieren algo, pero los que mencionamos puntualmente en este caso son muy importantes en relación a la fractura de base de cráneo. Si quieres pongamos la charla de… Sí. Entonces, en relación a eso, si recuerdan bien, el paciente llegó ya al hospital con estos hallazgos que eran los más relevantes. Si bien nosotros con un trauma craneoencefálico podemos encontrar ya después en las imágenes y demás que tenga múltiples lesiones en la tomografía, como es lo que vamos a ver más adelante, nos llamaba mucho la atención que nuestro paciente lo que tenía era ojos de mapache, tenía una equimosis retroauricular, en estos casos no tenía una otorrea ni una rinorrea, que nos puede decir que hay una fractura de base de cráneo, otoliquia, sí señor, perdón, que lo que nos va a decir es que hay una fuga de líquido cefalorraquídeo que puede ser por el oído o por la nariz, pero sí encontramos que tenía los ojos de mapache y la lesión de Battle, que es la equimosis retroauricular, que también es muy importante y es lo primero que debemos sospechar cuando tenemos un paciente con estos signos. La siguiente pregunta, ¿qué era lo que ustedes encontraban relevantes en la tomografía? Aquí todas son importantes, pero tenemos que tener en cuenta, primero que teníamos un epidural de gran tamaño que estaba haciendo un efecto compresivo, teníamos unas contusiones, sobre todo bifrontales de mayor tamaño a nivel frontal izquierdo y la fractura parietal derecha, que era la que se asociaba al hallazgo que él tenía. No sé en esto el auditorio cómo respondió, si podemos ver cuánto respondieron. Igual, como veíamos en la charla de la doctora, todos estos, en especial como son múltiples lesiones, el tamaño, el volumen y demás, nos muestra que pues era de muy mal pronóstico para el paciente por la cantidad de lesiones que tenía. Entonces, la siguiente pregunta, por favor. Bueno, bien, en estos casos, pues, la respuesta más correcta entre todas, por así decirlo, era todas las anteriores, pero pues todas eran hallazgos relevantes, sobre todo el epidural, que era la lesión que fue la que se trató por el tamaño que tenía. Siguiente pregunta, por favor. Y en estos casos de la conducta a seguir, como decía el doctor Ramón en la charla y nos explicaba de la ABCDE, lo que tenemos que tener en cuenta es que primero llega el paciente en un contexto de trauma, tiene asegurada la vía aérea, tiene asegurado inmovilización cervical y lo que tenemos que hacer es una tomografía de cráneo, también una espinal para evitar que se den las complicaciones, como decía el doctor Teo, que después llegue un paciente que tenga una paraplegia, una tetraplegia, que tenga complicaciones adicionales por un trauma cervical. De la misma manera tenemos que tener los paraclínicos de rutina, descartar que no haya otras complicaciones y la presión arterial con la solución hipertónica como medida de neuroprotección. El resto de preguntas, si se fijan, tienen unos pitfalls, unos despistes que también podrían llevarnos a tener en cuenta la relación del paciente, el tratamiento, pero no es el manejo completo o el adecuado que teníamos que tener. ¿Me pones la presentación, por favor? Entonces, en relación a esto, y como lo dice la TLS, que es lo que vemos acá, lo que tenemos que tener en cuenta es, primero la ABCDE, la revisión primaria, la revisión secundaria, llevar a un hospital ya de mayor nivel, que tenga tomografía por lo menos, la medida de neuroprotección y ya la evaluación neurológica con el Glasgow. Recuerden que el Glasgow tiene que hacerse antes de que se intube o en dado caso después de la reanimación del paciente para ver cómo está en estos casos. Y ya para llevar a casa les queremos compartir que es muy importante la tomografía como imagen de elección y la principal, dada la rapidez en la
en la obtención y que lo vamos a encontrar en la mayoría de los sitios. Siempre hay que clasificar el trauma en relación al Glasgow, no al mecanismo del trauma, cómo pasó, cómo ocurrió, ni los hallazgos imagenológicos. De la misma manera, la vía aérea siempre va a ser prioridad para nosotros, tiempo de cerebro, y es importante asegurarle una buena oxigenación. Debemos reconocer las lesiones intracraneales. Fíjense que en este caso el paciente tenía múltiples lesiones de gran tamaño que comprometieron la vida del paciente y por desgracia tuvo un desenlace fatal. Y recuerden siempre pedir ayuda a neurocirugía, por ejemplo, si está en el contexto rural, en un hospital, si tienen algún contacto, no queda mal llamar y decir, tengo este paciente, pasó esto, ¿qué puedo hacer? Porque igual es importante preguntar y no pecar por omisión.